Lo que está quieto, se deja quieto, o él hará que te muevas. La cacería de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna. Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas. Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba. No tenían piernas. Nunca había experimentado esa sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies. Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco. Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos, haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies. Soy Pablo. Yo, Miguel. Y juntos somos Cazadores de Historias. ¿Qué tal? Me da mucho gusto darles un día más la bienvenida a este su podcast. Después de unos episodios que cambiamos un poco el esquema o la dinámica de cómo normalmente vamos presentando las historias, creo que si con el temor de equivocarme o de lanzarme al ruedo sin saber, creo que vamos otra vez regresando un poquito a nuestro esquema original, por lo menos con la introducción donde no tengo ni la menor idea de lo que vamos a platicar hoy. Pero bueno, les doy la bienvenida primero, Miguel. ¿Cómo estás? Hola a todos. Gracias por escucharnos. Sí, aquí estamos de vuelta. Sí, regresando un poco al formato tradicional. Les traigo aquí un par de historias. Y bueno, ya me dijiste que no sabes muy bien de qué es el tema, pero pues sin quererlo, seguimos en la línea de cosas raras, misteriosas, de espíritus, de miedo. Y hoy les traigo este par de historias relacionados con el juego de la copa, o mejor conocido como la Ouija. Ah, ok. Creepy. Sí. Ok. Pues vamos a platicarlas. Pues la verdad es que una vez que las comentemos, cada quien se podrá hacer el juicio si pudieran ser reales o no, y pues qué tanto han ustedes tenido algún tipo de contacto o relación con este juego famoso. Yo nunca lo he jugado. Ajá. Tú sí, ¿no? Yo sí. En alguna ocasión que sí lo juego, yo no, Sí. nunca. Y no por miedo o algo por el estilo, sino porque realmente nunca he tenido ¿No te ha llamado la atención? No tanto que no me haya llamado la atención, sino que nunca he estado en una reunión donde alguien haya llegado y diga, vamos a jugarla, ajá. ¿no? Que normalmente así es, ¿no? Cuando Sí. estás en una reunión, ¿no? Mucha gente se le tiene mucho miedo, que abres portales, bla, 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 bla. Uh-huh. Hay mucha malinformación al respecto, porque hay gente que dice que los egipcios la usaban y que no sé qué tanto, y no, o sea, es un invento, por así decirlo, que se creó en el siglo XIX, si mal no estoy. Creo que sí, de hecho ya nos habías contado un poco de historia de... Pero bueno, vámonos primero con las historias y luego si quieres platicamos esto, ¿no? Vamos, pues. Órale, pues, te escuchamos. Esta primera es la historia de Emma. Fue a finales de los años 70. Mi mejor amiga y yo decidimos probar un tablero de Ouija que resultaba estar entre las cosas que el padre de su madre había dejado al fallecer. Este hombre no fue un hombre muy agradable en vida. Mi amiga, a la que llamaré Joan, me contó todas las cosas que su madre le había contado sobre él. Básicamente había hecho de la vida de sus hijos y de su mujer un infierno en la tierra, y la madre de Joan se casó para poder escapar de él. Cuando Joan me habló de la Ouija, mi interés se despertó al instante. ¿Quieres probarla?, me preguntó por teléfono. Sí, voy para allá, le contesté. Por aquel entonces no sabía manejar. Vivíamos en una pequeña ciudad de unos 700 habitantes, por lo que ir a pie a su casa no era un gran problema,
aunque estuviera al otro lado de la ciudad. Estaba tan ansiosa por empezar a usar la Ouija que llegué ahí en un tiempo récord. Una vez que llegué a su casa y me hizo pasar, sacó con cuidado la caja que contenía la Ouija del armario del cuarto de lavado. La seguí hasta su habitación, donde comenzaríamos nuestra sesión con esta reliquia, que para nosotros estaba impregnada de un delicioso misterio, y lo que es mejor, completamente prohibida. No estábamos haciendo alarde de nuestra rebeldía al desobedecer a nuestros padres, sino que estábamos cruzando un umbral hacia un abismo oscuro y sobrenatural. Joan sacó la tabla de la caja y la colocó en una plataforma baja en el suelo, y yo me coloqué a un lado de ella. Respiramos al unísono mientras nuestras miradas se cruzaban a través de la minúscula distancia. Ninguno de los dos tenía ni el más mínimo atisbo de vacilación o duda. Vamos a hacerlo, nos anunciamos mutuamente en una especie de silencio telepático. ¿Qué pedimos?, le dije. Ni siquiera lo habíamos considerado. Hubo un breve momento de silencio mientras reflexionábamos, y luego Joan nos indicó que pusiéramos las manos sobre la plancheta, y lo hicimos con una reverencia natural por las dos cosas desconocidas. Joan se aclaró la garganta. ¿De dónde eres?, preguntó. Al principio no hubo nada. Nos miramos con el ceño fruncido y ella repitió la pregunta. Esta vez la plancheta se movió, pareciendo que se deslizaba por el tablero por sí sola. Nos miramos fijamente, cuestionando de repente la honestidad de la otra. ¿Estás haciendo eso?, preguntó Joan. No, le respondí irritada. La tarde se deslizaba por la habitación en una profunda sombra. El sonido de la plancheta al llegar a una sola letra era casi sedoso. Luego se detuvo. Tomamos nota de la letra mientras se dirigía rápidamente a otra. Aquí, dijo finalmente. Sentí un escalofrío. Joan no estaba convencida. Estaba segura de que yo era quien impulsaba la plancheta. Yo me sentí indignada. Pídele otra cosa, Joan me exigió. Me mordí el labio y estudié el tablero. En mis escasos 15 años de vida, esto se estaba convirtiendo en lo más parecido a una película de miedo. Tenía que hacerlo bien. ¿Estás pegado a mí o a Joan?, le pregunté sonriendo. Nos quedamos calladas, nos inclinamos sobre el tablero y volvimos a poner las manos sobre la plancheta. Deletreó mi nombre. Esta vez fui yo la incrédula. «Basta», le dije. «No soy yo», protestó ella. Habíamos encendido una vela y solo la luz suave de una pequeña lámpara en su mesita de noche acompañaba la diminuta llama. La noche se había hecho más profunda. Nos miramos fijamente a través del tablero de la Ouija. Me fijé en los rasgos de su cara en la sombra, que se sumaban a lo que empezaba a ser el desarrollo de nuestra propia película de terror. Con bastante inocencia, seguimos adelante. «¿Cuánto tiempo llevas con ella?», le preguntó Joan. Sentí que el corazón me golpeaba contra las costillas. No estaba segura de querer saberlo, pero tampoco estaba segura de que Joan me estuviera tomando el pelo. Sabía perfectamente que no era yo quien guiaba la plancheta, tenía que ser ella. Esta vez la plancheta deletreó, desde que tenías 8 años, como si me estuviera hablando a mí. Eso no tiene gracia, afirmé, y Joan insistió que no era ella quien deletreaba todo. Estaba profundamente convencida de que era yo. Pregúntale otra cosa, prácticamente me exigió. Yo sabía lo que quería saber, así que lo dije en voz alta. ¿Qué quieres de mí? La plancheta se detuvo. Teníamos las manos ligeramente puestas en ella, esperando. Hizo un par de arranques en falso, pero luego comenzó su confiado recorrido por el tablero para deletrear la respuesta. Cuando ésta se hizo evidente, las dos nos quedamos horrorizadas. «Quiero poseerte», fue su respuesta. Me enojé, solté la plancheta y me aparté rápidamente del tablero de la Ouija y miré fijamente a Joan, pero la mirada de ella era igualmente de enfado y asco. «Basta», me gritó de nuevo, «eso ni siquiera es gracioso». «Yo no lo he hecho», me defendí. Y entonces, sin más, la vela se apagó. Fue como si alguien hubiera acercado sus labios a la llama y hubiera soplado, con el sonido del aire suavemente forzado que pasaba entre ellos. Jadeamos al unísono. La habitación estaba a oscuras, pero no del todo. Ahora el resplandor de la lámpara era el único que iluminaba la habitación. Joan y yo nos miramos, con los ojos muy abiertos, con incredulidad. Sabíamos que se trataba de una hazaña imposible, y sin embargo, ahí estaba, permaneciendo inexplicable y aterradora. Sentí que se me erizaba el vello de la nuca. Mi corazón latía con fuerza. Quería saltar a los brazos de Joan para consolarme, pero ninguno de los dos quería moverse. Y ahora, justo cuando empezamos a recuperar el sentido común, la vela sin más volvió a encenderse. Se encendió sola, por sí sola, sin que nadie se acercara a ella. Las dos nos alejamos de la Ouija y de la vela,
y luego nos abrazamos estrechamente, con los ojos clavados en la vela encendida, cuya llama bailaba suavemente con los movimientos invisibles del aire en su habitación. No se trataba de una vela con truco, sino de una vela normal y corriente que había cogido del comedor para utilizarla. Hasta el día de hoy no sé cómo pudo ocurrir. Decidimos guardar la ouija para siempre, pero empezaron a ocurrir cosas extrañas en su casa que no pararon hasta que sacó la tabla de la casa y la metió en el cubo de basura en la parte de atrás. En aquel entonces todavía podíamos quemar nuestra basura en los cubos de metal, y eso es lo que hicieron con el tablero de la ouija en el suyo. Solo entonces cesaron todas las cosas paranormales para ella. Nunca sentí que hubiera algo de lo que eso nos había dicho de estar conmigo desde los 8 años, así que no tengo idea de lo que significaba. Sin embargo, siempre he sido sensible a las emociones de los demás. Eso me ha dicho que soy bastante empática. Siempre he tenido sueños proféticos y he visto cosas inexplicables en las que no quiero entrar aquí. Independientemente de eso, no puedo explicar lo que significaba ese mensaje, ni tampoco la vela. Pues, digo, la historia que platicas es como la típica historia de dos amigas que se juntan a jugar la Ouija, ¿no? Hay muchos como que puntos, como que, no puedo decir clásicos, porque al final de cuentas no es como que, no creo que todos sea la misma experiencia, Ajá. pero siempre es las historias que llegas a saber de gente que ha tenido una experiencia con una Ouija, siempre es eso, ¿no? De que, ¿cómo saben hechos que no pueden haber sido conocidos Por la otra para persona. por la Ajá. otra persona? Exactamente, ¿no? Al final de cuentas, si es real o no, o si te comunicas con espíritus o no, demás, yo creo que sí manejas o llegas a jugar con energías desconocidas. Ujú. Al final de cuentas, pues sabemos muy poco de eso, sobre todo porque creo que también entra mucho el subconsciente Sí. cada uno a jugar ahí, ¿no? O sea, a lo mejor, pues puede ser por ahí, ¿no? Que sea una ventana más de tu subconsciente para sacar información o no sé, o si son espíritus que encuentran una forma de comunicarse con nosotros a través de ese aparato, ¿no? Por así decirlo. Sí, Te digo, pues yo sí. nunca lo he jugado, no porque le tenga miedo, respeto, además. Hace muchos años, cuando no conocía mucho de la historia de las Ouijas como tal, sí decía, no, nunca la quiero jugar porque, por casos por que está muy, muy ligero en comparación de otros que hemos, Sí, que tanto tú como yo, conocemos. Sí. sabido, de gente que sí se ha puesto un poquito más violenta la situación. Pero bueno, no, hoy por hoy, pues yo creo que sí la jugaría más por decir, ya sí la jugué, ¿no? Ujú. No sé qué tan cierta o falsa sea lo que me vaya a suceder o lo que vaya a pasar, pero bueno, si en algún momento lo hago, pues ya se los haré saber a todos, ¿no? Y puede ser Por, un episodio donde yo platique mi propia historia, sí, por la experiencia nada por la más. experiencia nada más, exactamente. Ok. Pues vámonos con la segunda. Curiosamente también es de una mujer y esta es la historia de Viviana. Cada uno tiene derecho y goza del libre albedrío para experimentar, investigar y satisfacer su curiosidad con lo que quiera, pero quiero contarles las experiencias que he tenido con este mal llamado juego de la copa. Hace muchos años había oído hablar de la tabla Ouija y un día unas amigas, entre las cuales estaban Marcela, mi alumna Fabiana y Liliana López, quedamos en reunirnos por la noche y así hacer una sesión del vaso de cristal, como lo llamábamos. Yo estaba viviendo en nuestra casa paterna, en Ramos Mejía, sola, ya que mi familia se encontraba en España. Estaba en el país debido a unos trámites que me llevaron luego mucho tiempo. La casa tenía 2 pisos y era antigua. Cuando llegaron las 23 o las 24 horas, muy divertidas, nos concentramos unos momentos, invocamos a Dios, quien no está exactamente de acuerdo con estas prácticas, encendimos un saumerio, unas velas y comenzamos a concentrarnos. De pronto la copa comenzó, ante nuestro asombro, a deslizarse sola, y al ver que no teníamos los dedos sobre ella y ésta se movía, una de nosotras comenzó a decir la típica frase: ¿estás ahí? ¿Quién eres? La copa iba como loca, de un lado a otra de las letras, sin decir nada concreto. Al pasar los minutos pregunté: «Mamá, ¿eres tú?». La copa fue violentamente hacia la N y luego terminó debajo de la O.
Nosotras seguimos. Algo nos había contestado, así que queríamos, con más razón, saber quién o qué era ese algo. Liliana comenzó a preguntar, «Papá, ¿eres tú?». Y la copa siguió como loca con su movimiento errático y veloz, al punto que se escapaba delante de nuestras manos, sin que pudiéramos seguirla con nuestros dedos. Ella volvió a preguntar y no había ni un sí ni un no. Cuando por sexta o séptima vez lo preguntó, la copa señaló sí. Liliana le hizo una pregunta que ya no recuerdo y la copa señaló basta. Todas estábamos ya muy entusiasmadas y Liliana insistió, ¿por qué, papá? Respóndeme. La copa volvió a señalar basta. Liliana le preguntó, ¿por qué basta? No terminaba de decirlo cuando, siendo ya alrededor de las 2 de la mañana, ni nos habíamos dado cuenta de la hora, se oyó un estruendo impresionante en la sala de música. Era un piso de parqué, pero como antiguamente se hacían, con un hueco debajo, y el ruido asemejó al de un taburete de piano tirado al suelo de madera, desde un lugar alto. Corrí hacia esa habitación a ver qué se había caído, esperando ver algo pesado en el suelo. Prendí la luz y nada. El taburete estaba en su sitio, debajo del piano. El sofá sin nada arriba. Una mesa en perfecto orden y todo completamente normal. No había caído nada. Todas gritábamos a la vez, alguna riéndose, pero preguntándonos cómo había habido semejante ruido, al que todas sentimos que comenzó en la habitación de enfrente, la que era de mis padres, y que terminó en la sala del piano. Estas dos están separadas por un amplio pasillo con piso de cerámica. Todas se fueron corriendo al momento de suceder, y Fabiana, que tenía unos 16 o 17 años, se tomó del brazo de Marcela y le pedía que la llevara pronto a su casa. Se fueron, las acompañé hasta la esquina y entré al caserón solitario, riéndome de lo miedosas que eran, aunque preguntándome qué habría sido esa explosión. Cuando subí a mi habitación, durante la noche entera, la madera no dejó de crujir estruendosamente. Sin embargo, me dormí tranquila. Al otro día ya no volvió a hacer más ruido. Tú me dirás, ¿qué tontería es eso? ¿Dónde está el peligro? Pues sí que lo hay. Sé positivamente que desde el momento en que se oyó aquella explosión, algo era. La fuerza de la mente, una entidad, un espíritu o como quieras llamarle. Estos se invocan, pero nadie sabe, aunque muchos expertos quieran decir que sí y explicar académicamente por qué se produce, cuáles son esas fuerzas que se convocan. Ahí no hubo miedo, solo expectativas de encontrar respuestas a situaciones cotidianas desde el más allá. Y después no dejó de ser una anécdota que tanto nos hacía reír. Pero la energía que se produjo fue lo suficientemente fuerte como para que eso sucediera. Hay muchas personas que se toman el juego de la copa o la ouija como tal, pero no saben que están incentivando a hacerlo a personas que, como nosotras en ese momento, no estaban preparadas para hacerlo. Supe con los años que hay personas que han tenido experiencias muy pero muy malas, cosa que yo no sabía en aquel momento, y de haberlo sabido, seguro no lo hubiera intentado. A partir de aquí, tú decides. Esto me sonó más como a una advertencia o una advertencia de hágalo bajo su propio riesgo. Pero bueno, sí, yo creo que las historias que llegamos a conocer sobre la Wicca siempre han sido las que o terminan mal o no tienen una explicación como tal. No dudo que también haya algunas historias donde sí puede ser que alguien sí se haya comunicado con algún ser querido y hayan hecho algún tipo de comunicación y demás, ¿no? Pero como les mencionaba yo al principio del episodio, o a mitad del episodio, más bien dicho, con la primera historia, hay muchos como que puntos en específico en todas las historias Ujú. de la gente que la ha jugado, ¿no? Sobre todo eso, Sí. ¿no? De que lo hacen por mera curiosidad, sin expectativa tal vez de que funcione, y una vez que empiezan a suceder cosas que están fuera del alcance de las personas involucradas, es cuando empiezan a tener algún como miedo respecto al eso, ¿no? Sí. No sé si quieras tú mencionarlo, ya lo habías comentado tú en algún momento cuando la jugaste, pero Sí. Bueno, rápido, de esta última, lo que me llamó la atención es que ella platicaba o dice que digamos que la copa o pues sí, la plancheta se ujú, movía incluso sin que la tocaran. Y eso sí. yo no lo había escuchado. Normalmente siempre piden que una o dos personas estén en contacto con él. Digo, lo hemos visto en películas, Sí. se empieza a mover sola, pero sí, hasta donde yo sé de la gente que me ha platicado sus experiencias, nunca he escuchado a alguien que diga, ay, sí, se movió sola
y no tuve control sobre ella. No lo sé, a lo mejor puede Sí. ser que sí, como en el caso de esta chica, de Viviana. Ujú. Ah, Pues pero a bueno, mí entonces, ajá, de la experiencia que yo tuve, creo que la habremos jugado como un par de veces cuando estaba en la universidad. Y en una de las ocasiones fue donde sí nos asustamos bastante, o bueno, pues sí, porque como sucedió en la primera historia, estábamos en un lugar cerrado donde prácticamente pues no había corrientes de aire ni nada, e igualmente la vela que teníamos ahí también se apagó, y de hecho no la teníamos cerca de nadie, o sea, que alguien pudiera haber hecho un movimiento o haber soplado o algo así, pues estaba complicado. Entonces, eso sí nos asustó un poco, y no me acuerdo, alguien le hizo una pregunta que al parecer nadie de los que estábamos ahí conocía, y cuando empezó a contestar dijo, como que soltó, dijo, ay, bueno, ya, hasta aquí, hasta aquí. Entonces, paremos todo. paremos todo, sí. Pero, pues sí, fue una experiencia ahí de juego, como decías, que Ujú. mucha gente se acerca para jugar, no realmente como para utilizarla como un medio para comunicarse, sino para echar relajo, ¿no? Y así, Exacto. así fue como nos pasó, pero bueno, también ahí quedó la experiencia. Y nunca la he vuelto a jugar Fíjate después de que eso. yo nunca recuerdo haberla visto a la venta junto con los demás juegos de mesa, porque al principio se vende como un juego de mesa, ¿no? Sí, Pero sí, yo no recuerdo haberla visto. Es lo que estoy tratando de hacer memoria, si en algún momento en alguna juguetería, supermercado, además, en el área de juegos de mesa, no recuerdo haberla visto. Me imagino que si te quieres comprar una, pues tan fácil entras a Amazon o cualquiera sí, de estas compañías para comprar en línea y ahí puedes encontrar muchas para la venta, ¿no? Pero seguramente. sí, no recuerdo. Porque creo que durante muchos años, o al principio por lo menos en las historias de terror donde se juegan, la mayoría de la gente la tiene en su casa así como, mira, compré Ujú. una ouija, no sé, Sí, sí, sí. esas como hasta de cartón y de juguete. Pero bueno, te digo, yo nunca he visto una que vendan así tan fácil. No me O a lo acuerdo mejor yo ya no tampoco. hay un mercado tan, Tan grande, tan ajá. grande como hace años. Pero bueno, hay muchos otros juegos que puedes hacer al respecto. Nunca hiciste el de las tijeras, No, ¿no? Amarrabas un hilo de tal forma que las tijeras se quedaran así en forma de abiertas ajá, y haces una pregunta, ¿no? Y si se movía de tal forma como que, no sé, a lo horizontal o a lo largo, no sé, ajá. era el sí o no. No recuerdo muy bien cómo se jugaba esa sí la jugábamos y hacíamos preguntas así súper, ya sabes, ¿va a ganar México el mundial o cosas por el estilo, no? Pero sí. Y yo creo que es parte de toda nuestra adolescencia Ujú. o juventud haber jugado con algo por el estilo Sí, o haber tratado de experimentar cosas por eso, ¿no? Creo pues ahí que están. Ujú. buenas las historias, diferentes en el aspecto de que tal vez no son tan sobrenaturales como podríamos haber esperado, pero sí tienen dos, tres cosas ahí que dices, caray, ¿cómo funciona esto? Yo creo Sí, que, como les mencionaba al principio, pues es la energía que todo el mundo manejamos, el subconsciente. Y al final de cuentas, nuestra mente es más poderosa de lo que yo creo que conocemos. Y ujú. pues quién sabe qué hay ahí, quién Quién sabe, ¿no? sabe. Pues ahí Pero están. bueno, hago la invitación para si alguno de nuestros escuchas ha tenido alguna experiencia al respecto, que no dudo que así sea, y nos la quiera compartir, pues están las puertas abiertas para conocer sus historias, ¿no? No solamente de esto, sino de cualquier otro tema que quieran que platiquemos, ¿no? ¿Me voy ya de largo con la despedida o hay algo más Vámonos, que quieran? vámonos. Pues bueno, ¿no? Como siempre, les quiero agradecer que nos hayan privilegiado con su presencia en este episodio. No sin antes recordarles, como les dije hace ratito, para las historias nos pueden contactar, ya sea a través de nuestro Twitter, bueno, ya no Twitter, ahora X, es @casahistoriasp, en Facebook, nuestra página oficial, Casa de Historias de Podcast. En YouTube, sobre todo, ahí siempre yo les hago un poquito más de hincapié en el YouTube. Denos campanitas, síganos,
traten de recomendarnos con sus familiares, conocidos y demás para que seamos cada vez más, ¿no? Los que estamos en esta comunidad. Y pues, sin más que decirles, pues nos estaremos escuchando la próxima semana. Muchas gracias, como cada jueves o el día que nos hayan escogido para escucharnos. Estos episodios salen los jueves, pero a lo mejor ustedes nos escuchan un viernes, un sábado, un domingo, no sé qué día de la semana nos están escuchando. Pero muchas gracias por estar con nosotros una vez más y pues aquí seguiremos atentos a sus historias. Gracias. Bye. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.